Hola niños, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bien. Este, hoy en otra oportunidad de estar, a la distancia, no, pero siempre conectados por este medio. Bien, el día de hoy vamos a desarrollar una sesión de ciencia. Bien, no sin antes, dar el agradecimiento respectivo y la oración que tenemos que elevar a Dios, siempre disponibles a rendirle a dedicarle unos minutos a Él, a Dios, ¿verdad? Bien, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día más de vida, por el día que nos regalas a nosotros y a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros conocidos y a todas las personas que aún están en esta tierra, Señor. Te agradecemos también por el alimento que tenemos, y Señor, te agradecemos por todas las oportunidades que nos das de seguir viviendo. Te pedimos, Señor, por la humanidad en general, sin distinción de nadie. Te pedimos por todas las personas, sin distinción de ninguna clase, Padre Celestial, para que los protejas y los cuides, Señor. Bendícelos con tu bendito poder. Eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, antes de empezar, ya hemos empezado. Tenemos aquí un caso, ¿verdad? Vamos a empezar por un pequeño texto que nos va a hablar de un caso. Bien, si estuviéramos en la escuela, ustedes saben que lo leerían, ¿no? Que pediría un voluntario. Pero como estamos aquí, ¿no? En vía virtual, yo lo voy a leer, pero ustedes también tienen que acompañarme con la lectura en casita. Dice: Emiliano es un bebé recién nacido y su mamá ha notado desde su nacimiento que realiza algunos movimientos, como por ejemplo mueve sus bracitos y piernas, llora, hace presión con sus manitos y hasta se sonríe cuando está dormidito. Bien, entonces vamos a volver a dar una lectura más, y ustedes también en casita. Dice: Emiliano es un bebé recién nacido y su mamá ha notado desde su nacimiento que realiza algunos movimientos, como por ejemplo mueve sus bracitos y piernitas, llora, hace presión con sus manitos y hasta se sonríe cuando está dormidito. Bien, bien. Ustedes saben que después de leer un texto tenemos que analizarlo. Bien, ¿y cómo es la forma de analizarlo? Pues plantear interrogantes sobre él, sobre el texto. Bien, por eso aquí nos está diciendo que respondamos interrogantes relacionadas al caso anterior. Bien, ¿quién era Emiliano? Entonces, ¿quién es Emiliano? ¿Era un niño? ¿Era un adulto? ¿Era un anciano? ¿Era un bebé? ¿Quién creen que era? Era un bebé, ¿verdad? ¿Qué ha notado la mamá de Emiliano? A ver, ustedes en casita, ¿qué han notado? Que da algunos movimientos, ¿no es cierto? ¿Sí? Que realiza algunos movimientos. Como por ejemplo, ¿no es cierto? Mueve sus bracitos, ¿no es cierto? Aprieta sus manitos, ¿bien? Llora, ¿no es cierto? Y, y también sonríe cuando se sonríe dormidito, ¿no? Y muchos niños o muchos bebés lo hacen, la mayoría, ¿no es cierto? De repente ustedes en casita tienen algún hermanito, ¿no? O, bueno, de repente ya creció, pero en algún momento ha sido bebé, ¿no es cierto? Entonces, los bebés controlan sus movimientos. ¿Qué creen ustedes? En el caso, por ejemplo, de Emiliano, él apretará sus manitos, él llorará,
él de repente da pataditas, ¿no es cierto? ¿Sí? Él sonríe cuando está dormido. ¿Ustedes creen que todos estos movimientos él podrá controlarlos? ¿Qué creen ustedes? ¿Los podrá, un bebé podrá, uno le podrá decir no, no lo hagas y lo dejará de hacer un recién nacido? ¿Qué creen ustedes? A ver, vamos analizando. ¿Eso quiere decir que los movimientos de Emiliano son voluntarios o involuntarios? ¿Lo podrá controlar? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? Entonces, si no puede controlarlos, ¿serán voluntarios o involuntarios? Involuntarios, ¿no? Voluntarios son los que se pueden controlar y los involuntarios los que no podemos controlar. Y en el caso de Emiliano, pues no puede controlar sus movimientos, por eso serán movimientos involuntarios. Si comparamos a un bebé recién nacido con un niño o una niña de tu edad, podremos decir que ustedes también realizan movimientos involuntarios. ¿Qué creen ustedes? A ver, entre un bebé de la edad de Emiliano y ustedes, que son niños de 9 años, ¿sí? ¿Qué diferencia hay? Los movimientos. ¿Ustedes podrán controlar sus movimientos o no? Sí, ¿no es cierto? Algunos de sus movimientos sí pueden controlarlo, ¿no? Por ejemplo, el bebé llora por necesidad y por reflejo, ¿no? Y ustedes lloran cuando de repente reciben un estímulo, ¿no? Cuando hay una causa, ¿no? Por ejemplo, los niños dan ciertas, los bebés recién nacidos, por ejemplo, hacen movimientos con sus manitos, ¿no es cierto? ¿Sí? O sus piernitas, y ellos no lo pueden controlar. En cambio, ustedes sí pueden controlar ya los movimientos con sus manos y sus piernas, ¿no? Por ejemplo. Dice, ¿cuál crees que sea la diferencia entre un movimiento voluntario o un voluntario? Les acabo de decir, ¿no? ¿Cuál creen que ustedes creen que es la diferencia entre esos dos? Vamos a dejarlo ahí al final. Lo acabo de decir. Si ustedes han estado atentos, lo podrán repetir en casita. ¿Por qué crees que esto sucede con nuestro cuerpo? ¿Por qué crees que hay movimientos? Para empezar, ¿habrá movimientos voluntarios y movimientos involuntarios en nuestro cuerpo? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Sí, ¿no es cierto? Claro que sí. Entonces, ¿por qué crees que sucede con nuestro cuerpo este tipo de movimientos voluntarios e involuntarios? ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. ¿Qué órgano de tu cuerpo es el que se encarga de realizarlo? ¿Qué órgano, qué sistema de nuestro cuerpo puede realizar esos movimientos? Bien, vamos a hacerlo más adelante. Vamos a ir despejando las dudas y estas últimas interrogantes. Bien, los movimientos responden a un tipo de proceso en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces la sesión de hoy día es conociendo las respuestas voluntarias e involuntarias del cuerpo humano, porque como dije anteriormente, nuestro cuerpo realiza movimientos voluntarios y movimientos involuntarios. Bien, entonces nuestro propósito de hoy es, dice, hoy diferenciarán los movimientos voluntarios e involuntarios del cuerpo humano, ¿sí? Los vamos a diferenciar, esos dos grupos vamos a diferenciarlos, ¿sí? Los voluntarios y los involuntarios. Bien, empezamos. Las respuestas voluntarias. Bien, las respuestas voluntarias son aquellas que se piensan antes de realizarlas, ¿sí? Que nuestro cerebrito primero las piensa, las procesa y las decide realizar, ¿sí? Y las podemos controlar, ¿sí? Por eso dice acá, el cerebro es el que da la orden para realizarlas, ¿sí? El cerebro es el principal órgano, ¿sí?, que tiene mucho que ver en las respuestas voluntarias. Él es el que da la orden para que se desarrollen o se realicen estas respuestas voluntarias, ¿no? Por ejemplo, patear.
¿no? Patear una pelota y caminar son respuestas voluntarias, ¿no? Aquí también vemos, por ejemplo, una persona que está comiendo una manzana, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? También es una respuesta, es una respuesta voluntaria, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros deseamos algo de comer, ¿no es cierto? Simplemente lo cogemos, ¿no? Y, y si no comemos, por ejemplo, pues decidimos no comer, ¿no? Entonces está dentro de nuestra voluntad. Por ejemplo, tengo hambre, ya hay una manzana y un plátano, ya, entonces yo tengo hambre y decido cuál comer, ¿no es cierto? Entonces es un proceso en el cual tiene que ver mucho la voluntad, ¿no es cierto? Pienso antes de hacerlo. Bien, ¿no? Entonces, también aquí vemos una figura donde un niño está escribiendo también, ¿no es cierto? Primero pensamos, ¿no? Por ejemplo, ay, estoy aburrido, ¿no? ¿Qué hago? Ah, voy a escribir, voy a pintar, ¿no? Primero el cerebro ordena, ¿no es cierto?, lo que uno quiere hacer, ¿no? Y nosotros actuamos voluntariamente, escribimos, ¿no? Por ejemplo. Bien. ¿Cómo suceden? Vamos a ver un caso aquí para explicarlo mejor, bien, lo que acabamos de decir. Entonces ya sabemos que el cerebro, en el movimiento voluntario, el cerebro es el que da la orden, ¿no es cierto?, para que se realice ese movimiento, ¿no?, voluntario, ¿no? Bien, aquí por ejemplo, en este caso, bien, vamos a explicarlo, quiero que estén atentos en casa. El cerebro, una persona, ¿no?, por ejemplo, ve algo. En este caso, una persona ve a otra persona, un amigo, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo ve a través de los ojos, ¿no es cierto? Lo ve. Entonces, esa información, es mi amigo, dice, no, mi amigo, ahí está Juan, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Entonces, captamos la información a través de nuestro sentido de los ojos, ¿verdad? De la vista, a través del órgano de los ojos. Esa información, ¿sí? Sí, es captada por los nervios sensitivos, ¿sí? Así se llaman, los nervios sensitivos, los capta, que están en los ojos. Entonces, esos nervios sensitivos de los ojos transmiten la información al cerebro, ¿sí? Al cerebro se va. Los ojos, los nervios sensitivos, se va al cerebro. Bien, entonces, ¿qué hace el cerebro? Reconoce, ¿no? Cuando ve al amigo, rapidito el cerebro capta la información, reconoce al amigo y decide que la niña, entonces cuando su cerebro captó la información, ¿sí?, decide ir a saludarlo, ¿no es cierto? ¿Y qué hace el cerebro? Le ordena a los músculos, ¿sí?, a los músculos de las piernas para que se contraigan y empiecen a caminar, ¿sí? Pero, ¿cómo lo capta? ¿Cómo capta los músculos la orden que le da el cerebro? A través de los nervios, los nervios motores, ¿sí?, que van a originar el movimiento. Entonces, los nervios motores transmiten la orden a los músculos, ¿no es cierto? Estos nervios motores, cuando el cerebro les da la respuesta, ¿sí?, les da primero a los nervios motores, y estos nervios motores le transmiten la orden a los músculos. Entonces es ahí donde los músculos de las piernas se contraen, ¿sí?, de forma coordinada, es decir, dando pasos, ¿no es cierto?, y nos desplazamos a saludar, ¿sí?, al amigo, ¿no es cierto? Entonces es todo un proceso, ¿sí? Pero ¿de dónde salió la orden? Del cerebro, ¿no es cierto? Entonces el cerebro es el que comanda, el que da una orden para un movimiento, para que se realice un movimiento voluntario. Bien, es el cerebro, ¿sí? No olviden. Entonces, el cerebro, primero captamos la información a través del órgano, en este caso el órgano de los ojos, ¿no?, a través del sentido de la vista. Entonces, acá hay unos nervios sensitivos que transmiten la información al cerebro. El cerebro procesa esa información, ¿no es cierto? Procesa esa información
reconoce al amigo, ¿no es cierto? Y decide ir a saludarlo, en este caso al niño, ¿no es cierto? Entonces le ordena a los músculos a través de los nervios locomotores, ¿sí? A que se contraigan para ir a saludar al amigo, ¿no? Para empezar a dar los pasos para ir a saludar al amigo. Bien, entonces, ¿quiénes intervienen aquí? Aquí como observamos, ¿sí? En este organizador, ¿quiénes intervienen? Cerebro, nervios, aparato locomotor, ¿no? ¿Sí? El que origina, el que se encarga de los movimientos, por ejemplo, en este caso, el movimiento de las piernas para que dé pasos, ¿no es cierto? Y luego la respuesta voluntaria. ¿Cuál va a ser? Caminar para dirigirse a ver al amigo, ¿verdad? Entonces, este es el proceso de un movimiento voluntario. Bien, otro ejemplo, a ver, les doy otro ejemplo. Por ejemplo, cuando nosotros aquí queremos, por ejemplo, tenemos hambre, ¿no es cierto? El estímulo es el hambre que tenemos. Uy, me duele la barriga, estamos en casita y tenemos hambre, me duele la barriga. Bien, entonces el cerebro capta la información, ¿sí? Capta la información, la lleva a través de los nervios sensitivos, ¿no es cierto? Los nervios sensitivos, y lo lleva al procesa la información, da la respuesta y a través de los nervios locomotores de movimiento le da la orden al músculo, a los músculos de del brazo para que realicen el movimiento y se origina el movimiento de coger, ¿no es cierto? De coger la fruta, lo que quieran comer, ¿no es cierto? Entonces, es todo un proceso, ¿verdad? Este movimiento es voluntario, ¿no? Al coger tú una manzana o algo que quieras comer, porque bien te puedes sentir el hambre y no puedes ir a comer nada, ¿no? Pero este movimiento voluntario, ¿sí? Se origina gracias a todo el proceso que se ha originado en el órgano sensitivo, ¿sí? Y luego termina en los nervios locomotores, ¿no? Realizando el movimiento, ¿verdad? Bien, entonces eso es lo que es referente al movimientos voluntarios. Bien, vamos a los movimientos involuntarios. Bien, las respuestas involuntarias o movimientos involuntarios, también se puede decir, ¿sí? Son aquellas que se realizan sin pensar, ¿no es cierto? No se piensa, ¿no es cierto? Por lo tanto, no podemos controlar. Aquí, chicos, no interviene el cerebro directamente, ¿no? Involuntario, o sea, que escapa de nuestra voluntad. No podemos controlarlo, no pensamos para realizarlo, ¿no? Sino que sucede por naturaleza, porque ya el organismo está programado, se puede decir, ¿no? A realizar ese tipo de movimientos. Bien, entonces, en este tipo de respuestas el cerebro no interviene directamente, como les decía. Entonces, ¿quién interviene en mí si no es el cerebro? La médula espinal o médula ósea. En lugar del cerebro, el que procesa la información es la médula ósea, ¿sí? Y él, al igual que el cerebro en los movimientos voluntarios, en los movimientos involuntarios, la médula ósea es la que da las órdenes, ¿sí? Para realizar algunas acciones, ¿no? Por ejemplo, retirar el pie cuando algo nos hinca, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy caminando descalzo, ¿no? Y encuentro por ahí de repente una tachuela que me olvidé o no me di cuenta y dejé al barrer, no me di cuenta de barrerlo y lo dejé. Y camino descalzo y piso esa tachuela. Bien, entonces, ¿cuál va a ser mi reacción, mi movimiento? De sacar, ¿no es cierto? Mi pie, ¿no es cierto? Entonces, no fue un movimiento que lo pensé, ¿no? Y tampoco el cerebro lo captó, sino ¿quién? La médula ósea, porque me causó dolor, ¿no?
Entonces, a través de los nervios sensitivos, ¿sí? Que tenemos en el pie, ¿sí? En el pie, eh, eh, por intermedio del tacto, porque ustedes saben que el tacto está en todo nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, a través de los nervios sensitivos del pie, captó la información, ¿quién? La médula espinal o médula ósea, procesó esa información, ¿sí? Esa información y rapidito, rápido, es muy veloz, ¿no? Dio rapidito la respuesta para sacar mi pie, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia, ¿no es cierto? Que por ejemplo en el movimiento voluntario interviene el cerebro y los movimientos son pensados, ¿sí? Son pensados, ¿sí? Son controlados por mi voluntad. En cambio, los movimientos involuntarios no son pensados, ¿no? Y no se captan a través del cerebro, sino a través de la médula ósea o médula espinal. Bien. Entonces los movimientos involuntarios pueden ser, por ejemplo, como aquí vemos, miren, toser o estornudar, ¿no es cierto? Nosotros nos viene el estornudo, no lo podemos controlar, ¿no? Muchos dirán, ay, Miss, pero yo a veces aguanto. Sí, aguantas el estornudo, pero es malo aguantar. Pero necesariamente aguantas, pero tienes que hacer una fuerza, ¿no? Muchas veces para aguantar. ¿Por qué? Porque es un movimiento involuntario que no lo podemos controlar prácticamente. Generalmente no se puede controlar, ¿no? Por ejemplo, cuando bostecemos, ¿no es cierto? Cuando bostezamos, no podemos controlar, ¿no? Dirán también, no, yo lo puedo controlar. Falso. Haces una fuerza, ¿sí? Muchas veces demasiado, ¿sí? Para poderlo controlar. Pero es un movimiento que fluye, ¿no? ¿Por qué? Porque mi médula ósea captó a través de los nervios sensitivos mi sueño, ¿no es cierto? Mi sueño me estimuló, los nervios sensitivos estimuló a la médula ósea, ¿sí? Y la médula ósea hace automáticamente que de esta respuesta, ¿no? Este bostezo de abrir y cerrar la boca, ¿no es cierto? El estornudo. Estornudar también es un movimiento involuntario, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nosotros estamos sentados y también nos da calambre, ¿no es cierto? Nos da calambre, ¿no? No podemos controlar esa incomodidad del calambre, no sé si a ustedes les habrá dado, ¿no? Simplemente empieza el dolorcito, el hormigueo, y eso, el hormigueo no lo podemos controlar, ¿no? Fluye nada más porque la médula ósea ha captado a través de los nervios sensitivos un estímulo, ¿sí? Para que se dé esta respuesta, ¿no? De hormigueo e incomodidad, ¿no es cierto? La respiración es otro movimiento involuntario. A ver, ustedes controlen su respiración. Sí, no podemos, ¿no? Nosotros ni nos damos cuenta, ¿no es cierto? Que nuestra respiración todo el día está, nuestros pulmones están en ese proceso de respiración y no lo podemos controlar. ¿Qué pasa si nosotros aguantamos la respiración? Simplemente nos falta el oxígeno y nos quedamos sin vida, ¿no? Entonces es un proceso que no se puede, ese movimiento que hacemos a respirar, perdón, no se puede controlar, ¿no es cierto? También hay movimientos, por ejemplo, como el latido de nuestro corazón. A ver, ¿quién puede manejar o quién puede controlar? Es un movimiento incontrolable, ¿no? No se puede controlar, involuntario, mejor dicho. Nosotros no podemos, ay, voy a hacer que mi corazón deje de latir. No se puede, ¿no es cierto? Entonces, niños, todos estos movimientos y respuestas involuntarias, ¿sí? Se hacen por son captadas por la médula ósea, no por el cerebro, ¿bien? Y son movimientos que no se pueden controlar, que no podemos dejar de realizarlas, sino que fluyen, ¿no? Fluyen porque la médula ósea sí capta el estímulo y simplemente da la respuesta, que puede ser toser, estornudar, parpadear también, es un movimiento que no se puede controlar, ¿no? Los latidos del corazón, lagrimear, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a ver también
como en el primer caso de movimientos voluntarios, vamos a ver un ejemplo de movimientos involuntarios. Bien, por ejemplo, cuando nosotros vamos y tocamos, por ejemplo, ay, qué bonito, nos vamos, ¿no? Y tocamos una flor, ¿no? ¿Sí? De repente, una rosa, perdón, y tiene una espinita, ¿no? Y la cogemos, por querer agarrar, cogemos, ¿sí? Y nos hincamos, bien, nos hincamos. El tacto a través de del órgano de la mano, ¿sí? ¿Sí? Sintió, ¿no es cierto? Captó la información. Ese pinchón, se puede decir, ¿no? Ese hincón. Entonces, ¿qué hace? Los nervios sensitivos transmiten la información a la médula ósea. Recuerden que estamos hablando de movimientos involuntarios. Y los movimientos involuntarios, quien capta la información es la médula ósea. Bien, entonces, al momento de hincarnos, por ejemplo, la mano, hay nervios sensitivos y los nervios sensitivos captan esa información del hincón y la llevan a la médula ósea y la transmiten a la médula ósea. La médula ósea capta la información, ¿sí? O la médula espinal, también llamada, recibe la información y ordena al brazo que recibió el hincón, donde está el dedo que recibió el hincón, ¿sí? Que se mueva, ¿no? Entonces, ¿a través de qué recibieron los músculos la orden? A través de los nervios, también locomotores, ¿no? Transmiten la orden a los músculos y a los músculos del brazo, y simplemente los músculos del brazo se contraen para sacar el brazo, ¿no es cierto? Rapidito, ¿no? Es un movimiento rápido, ¿no? Ustedes seguro en algún momento habrán sentido, ¿no? Algún tipo, o habrán estado en este tipo de situación, ¿no? Como les decía, en el pinchón, por ejemplo, en el hincón del pie, ¿no es cierto? Nosotros rapidito, ¿no? El movimiento involuntario es rápido, es rapidísimo. ¿Por qué? Porque no lo pensamos, ¿no? Fluye, sucede, ¿no es cierto? Porque la médula ósea procesa rapidito la información y da la respuesta también a la información. Bien, entonces, en conclusión, en el movimiento involuntario, entonces la que capta la información es la médula ósea a través de los nervios sensitivos. Y luego se va al aparato locomotor a través de los nervios locomotores y luego da la respuesta involuntaria. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, otro ejemplo, ¿sí? En este tipo de movimientos involuntarios. Les doy otro. Por ejemplo, ustedes en casita, de repente algún momento habrán, de repente ustedes también habrán querido, ¿no? O habrán cortado una cebollita, habrán querido ayudar a mamá o han cortado una cebollita, ¿no? En la cocina, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? O de repente lo han visto a mamá, ¿no? Cortan la cebolla, ¿qué pasa con nuestros ojitos? Lagrimean, ¿no es cierto? Lagrimean. Y eso no lo podemos controlar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese estímulo que viene a hacer al cortar la cebolla, ese zumito, esa sustancia que bota la cebolla, se va a nuestros ojos, ¿sí? ¿Sí? Y a través de este órgano de los ojos, ¿sí? Va la información, ¿sí? En los ojos hay unos nervios sensitivos que sintieron esta sustancia, ¿no? Que al final nos va a hacer lagrimear. Sienten estos nervios sensitivos, ¿sí? Y esta información, este estímulo, lo capta o se transmite a la médula espinal, ¿sí? Lo capta y la médula espinal procesa la información, rapidito procesa la información y envía, ¿sí? Envía a los músculos, ¿no es cierto? A los músculos y a los músculos locomotores y hace que lagrimee, ¿no es cierto? Nos produce el lagrimeo. Este movimiento, ¿sí? Este movimiento de lagrimear, ¿sí? Es un movimiento involuntario, ¿no? No se puede controlar, ¿verdad? Bien, niños. Entonces,
Aquí tenemos un organizador, ¿sí? En el que vamos a leer los movimientos voluntarios y movimientos involuntarios, ¿sí? Dice, los movimientos que realiza nuestro cuerpo pueden ser movimientos voluntarios e involuntarios. Bien, ya hemos hablado a lo largo de la sesión. Los movimientos voluntarios, dice, la respuesta muscular ante un estímulo viene directamente del cerebro. Eso ya lo dijimos, ¿no es cierto? El movimiento voluntario viene, ¿sí? Las respuestas, ¿sí? De los músculos viene del cerebro, ¿no? Viene del cerebro. Captó el estímulo, ¿sí? Se produce, ¿quién captó? El cerebro. El cerebro procesa la información, da la respuesta, ¿no es cierto? Da la respuesta a los músculos, ¿sí? O a través de los nervios locomotores, da la respuesta a los músculos y se produce el movimiento voluntario. En cambio, el movimiento involuntario o también movimiento reflejo, ¿sí? Recuerden, los niños, los bebés, cuando hablamos en el caso, cuando iniciamos la sesión, los movimientos reflejo que dan los niños son involuntarios, ¿no? Entonces los movimientos involuntarios también se llaman movimiento reflejo, ¿sí? La respuesta muscular viene de la médula espinal o médula ósea, ¿sí? Esta médula espinal, ¿sí? Es la que capta la información, ¿sí? A diferencia de en los movimientos voluntarios que lo capta el cerebro, pues en los movimientos involuntarios lo capta la médula espinal. Bien. Bien, niños, entonces hemos hablado de los movimientos voluntarios e involuntarios. Ahora, ¿qué van a hacer con la familia? Realiza con tu cuerpo algunos movimientos voluntarios e involuntarios según los ejemplos que hemos puesto, ¿sí? Y también ustedes tendrán que averiguar de otros, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a jugar con su familia haciendo que adivinen qué tipo de movimiento realizan. Es decir, ustedes se ponen de acuerdo, mamá, papá, hemos trabajado con la sesión de ciencia, en la sesión de ciencia, entonces mismo hemos hablado de los movimientos voluntarios e involuntarios. Entonces, yo ya me informé y quiero que adivinen ustedes, que ya están más grandes, se supone que ya saben, ¿sí? ¿Qué son, qué tipo de movimiento estoy realizando? Y ustedes realizan el movimiento y papá, mamá, hermana o hermanito, van a, tendrán que dar su respuesta. ¿Qué tipo de movimiento? Ya el movimiento que ustedes hagan, entonces ellos van a tener como que adivinar qué movimiento, si es voluntario o involuntario. Bien, a jugar en familia entonces. Algo que tienen que investigar y elaborar un resumen, un pequeño resumen, son los reflejos. ¿Qué son los reflejos? ¿Sí? Ustedes averigüen qué son los reflejos. Ya hemos hablado un poco de ello, ¿ya? Averigüen un poquito más y lo escriben en su cuaderno. Bien. Acá hay otra tareita, dice, dibuja y escribe, y describes acá. Y describe, ¿sí? Y describe cada una de las imágenes y coloca qué tipo de movimiento es. Bien, entonces van a dibujar y van a describir qué tipo de movimiento es, ¿no? Por ejemplo, acá hay dos casos, ¿no? En cada imagen van a pues ustedes lo van a dibujar. El que puede imprimir la imagen, pues la imprime. El que no tiene impresora, no tiene la facilidad, pues dibujará en su cuadernito, ¿no? Cada una de las imágenes la describen, es decir, qué está haciendo por ejemplo, en la primera imagen, qué está haciendo la niña, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando en cada imagen? Y escriben a qué tipo de movimiento estará realizando, ¿no? A qué tipo de movimiento se referirá cada imagen. Acá también, entonces, en conclusión, hay 4 imágenes que ustedes tienen que dibujar en su cuaderno, describir y mencionar a qué tipo de movimiento de los que hemos estudiado, que ya saben que son 2, movimiento voluntario e involuntario, pertenece. Muy bien, niños. Entonces, muchísimas gracias. Yo me quedo en casa, ¿sí? Quédense en casa, que es el lugar donde más protegidos, donde mejor van a estar. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Paz y bien para todos y que tengan buen día. Gracias.